Ver que se predica en este lugar no es solamente para la iglesia local, sino que para la iglesia en general. Así que no sea tan orgulloso pensando que lo predico por usted, oye. No se agarre las cosas para usted, porque la palabra es para el cuerpo de Cristo y hay situaciones comunes a los cristianos en todo el mundo. Así que hay cosas que se aplican aquí y se aplican también fuera. Bienvenidos entonces una vez más todos a nuestra reunión de domingo. Estamos agradecidos con Dios que hoy cerramos el año 26 como iglesia y comenzamos un año más reconociendo que Dios ha sido bueno. Bendecimos a todos aquellos que están esperando, pendiente de nuestra transmisión. Los bendecimos y también bendecimos a aquellos que posteriormente van a escudriñar la palabra a través de la página de YouTube o aquí mismo en la página de Facebook. Bendiciones a todos. El tema de esta mañana, enfocados en la visión, es levantémonos y edifiquemos. Esta es una invitación a usted para que pueda hacerse parte de la visión, para que tome una determinación, una decisión enfocada en la edificación. Leemos capítulo 2 de Nehemías, verso 17, y nos introducimos en la meditación de esta mañana en base a este versículo. Nehemías, que era el copero del rey, habló con las personas que habitaban la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida, y les dijo: ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Para que usted pueda comprender el trasfondo que nos va a servir esta mañana para poder aplicar la palabra en nuestra vida, quiero hacerle entender que a estas alturas de la historia, Nehemías, que era uno de los israelitas o de los judíos que había sido llevado en cautiverio, tenía una posición privilegiada, así como la tuvo Daniel y Azarías y Misael y Ananías en el tiempo allá de Nabucodonosor. Este Nehemías viene a servir al rey Artajerjes años después, muchísimos años después, mientras el pueblo de Israel todavía está cautivo. Pero el cautiverio de Israel conllevó a una acción de destrucción de la ciudad. Entonces los cautivos fueron llevados en su mayoría como esclavos, como siervos. Unos pocos, como estos que ya mencioné, Daniel y sus amigos, y Nehemías y algunos otros más, obtuvieron por la gracia de Dios favor delante de los reyes y obtuvieron posiciones privilegiadas. Así que Nehemías era el copero del rey, era el que probaba el vino antes de que el rey lo ingiriera, porque se tenía temor de que al rey lo podían envenenar. Entonces un copero era alguien que probaba los alimentos y que probaba el vino antes de que el rey pudiera consumirlos, porque si alguien se iba a morir, que se muriera el copero. Entonces era una forma de guardar la vida del rey, pero era también una posición de confianza, una posición cercana junto al rey. Y estando en esa posición, se da toda la narración del capítulo 1, donde a Nehemías le cuentan que la ciudad está destruida, que los muros están derribados, que no hay puertas. O sea, imagínese usted San Salvador así como, no después del terremoto, sino con destruida, incendiada y un montón de casas arruinadas y unos pocos lugares habitables. Porque lo que sucedió fue que destruyeron literalmente la ciudad, destruyeron el templo, todo, una destrucción, un caos terrible. Y en el tiempo de Daniel, hubo una orden dada por el rey que tenía que ver con la movilización de algunos cautivos para que comenzaran a ir de regreso. Esdras tiene parte en esta historia. Esdras es antes de Nehemías. Y Esdras fue uno de los personajes importantes en enfocarse en la reedificación del templo. A estas alturas, lo que faltaba todavía era que la ciudad fuera reconstruida, que los muros fueran reconstruidos, que se colocaran puertas, porque la ciudad estaba muy poco habitada.
Entonces es en ese contexto, en ese ambiente histórico, que Nehemías consigue que el rey le conceda que vaya como gobernador, que vaya con la autoridad del rey para reedificar los muros de la ciudad. Nehemías está bien en el palacio. Nehemías pudo haberle no importado nada la condición de sus hermanos. Pero Nehemías tenía un corazón por el reino. Y los que tienen un corazón por el reino son los que se mueven a favor de los demás. Los que no tienen un corazón egoísta, que no se enfocan en su comodidad, en su negocio, en sus finanzas, en su salud, en su condición personal. Los que no se enfocan en sí mismos son los que se enfocan en servir a los demás. Y ese era Nehemías. Nehemías estaba bien. Nehemías pudo haberse quedado tranquilo en el palacio, acompañando al rey por el resto de su vida hasta que se muriera. Pero cuando a Nehemías le cuentan que la ciudad continúa sin ser reedificada, dice que él oró, él ayunó, él buscó al Dios de los cielos, porque él quería hacer algo por la ciudad. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer algo por esta ciudad? Aunque sea ganar a un salvadoreño más, usted lo puede hacer. Alcanzar a una persona más para Cristo, usted lo puede hacer. Pero tiene que haber en su corazón la determinación, quiero hacer algo. Estoy interesado en la gente que sufre. Nehemías nos muestra ese corazón. Entonces Nehemías ora, ayuna, busca a Dios, busca el respaldo de Dios, y Dios se lo da, porque Dios es fiel. Y él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y Dios le responde. De tal manera que el rey, en una conversación que tiene con él mientras lo está sirviendo, le dice, Nehemías, ¿qué es lo que te pasa? Estás triste. Y hay algo curioso allí, y es que, según aprendemos de la historia de Esther, era pecado capital que alguien entrara a la presencia del rey triste, o con luto, o llorando, porque era como que al rey no se le puede perturbar con sus sentimientos y lo que a usted le esté pasando. Si usted lee eso en el libro de Esther, no era posible que alguien entrara a la presencia del rey si el rey no lo invitaba, y si el rey lo invitaba, no podía llegar con cara de tristeza, así que usted no vaya delante del rey con cara de tristeza, a menos que esté afligido y vaya en oración. De lo contrario, alabe a Dios con alegría. No se puede llegar delante del rey con luto, con cilicio, con toda aquella costumbre judía de mostrar el sufrimiento. Y Nehemías de alguna manera es descubierto por el rey, y el rey le pregunta qué es lo que le sucede. Y entonces Nehemías le contesta que él está así porque la ciudad de sus padres, donde están los sepulcros de sus padres, está destruida. Y Dios, por causa de que Nehemías ya había orado, Dios mueve el corazón del rey. Y el corazón del rey causa que el rey abra su boca y le pregunte, ¿qué cosa pides? Inmediatamente Nehemías vuelve a orar, y yo me imagino esa es la oración más corta que usted encuentra en la Biblia. Nehemías vuelve a orar y de seguro él le dice al Señor algo como, Señor, ¿qué le pido? Inmediatamente Nehemías abre la boca y le dice que lo autorice para ir a reedificar la ciudad, para ir a reedificar los muros. Y luego le hace una segunda petición. Dame cartas, le dice, para que los gobernadores me franqueen el paso, y también autorízame para que me den madera para poder ponerle a todas las puertas en la ciudad, para poder ponerle a la casa en la que yo voy a habitar y para poder realizar la tarea que voy a realizar, que voy a hacer. Y el rey se lo concede. El rey solo le pregunta, hay detalles que en la Biblia no se encuentran, el rey solamente le pregunta cuánto se va a tardar. Solamente Nehemías dice que le señaló el tiempo y el rey estuvo de acuerdo. Pero es interesante, yo quiero que usted se enfoque en leer el libro de Nehemías, porque es un libro que nos habla de edificar, de trabajar juntos, pero también nos habla de obstáculos, nos habla de oposiciones, pero también nos habla de la victoria que Dios le da a su pueblo. Y entonces Nehemías obtiene el favor de Dios, obtiene que el rey le otorgue la madera, le da el permiso. Y cuando usted lee la escritura, en todo el libro, descubre que Nehemías estuvo por lo menos 12 años hasta que tuvo que lidiar con un problema de división en medio del pueblo. Porque los más ricos estaban oprimiendo a los pobres. Después de haber tratado y enfrentado un montón de problemas y oposición que no puedo cubrir ahora, Nehemías se enfrenta con que los que tenían finanzas, los que tenían recursos, estaban oprimiendo a sus hermanos pobres, exigiéndoles impuestos, y Nehemías, con la autoridad y el respaldo de Dios, logra poner en orden todo eso, de manera que al final el libro de Nehemías termina con una gran victoria.
Pero esa victoria no fue fácil alcanzarla. Y por eso yo quiero hablarle esta mañana acerca de levantarnos y edificar. Y yo quiero hacer una aplicación, primero, personal. Usted tiene que levantarse para edificar su propia vida. Si usted no edifica su propia vida, lo que otros pueden hacer por usted será mínimo. Pero usted tiene que levantarse para poder edificar su propia vida. Usted tiene que tener metas, usted tiene que tener una proyección para usted mismo. Probablemente sea independizarse, probablemente sea su negocio. Usted tiene que levantarse para edificarse de una manera personal. No viva dependiendo de los demás. Dependa del Dios de los cielos y levántese para edificar su vida. El segundo círculo y más amplio es edificar la familia. ¿Y qué cuesta edificar la familia? Porque la Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y es imposible caminar dos juntos si no están de acuerdo. Criar hijos, yo lo he dicho varias veces, criar hijos en este tiempo, qué cosa más terrible. Estamos orando los lunes, Señor, dale sabiduría a los padres. Señor, guíalo, inclina sus corazones. Estamos orando los lunes, Señor, úsalo a las hermanas que están ministrando a los niños con la palabra. Dale sabiduría para que planten esa palabra en sus corazones. Pero también, Padre, oramos que tú guardes a los niños, que tú obres en la vida de ellos y que tú les des sabiduría a los padres para disciplinarlos. Porque qué terrible el ambiente en el que se vive ahora. Un ambiente donde los niños desayunan, almuerzan y cenan teléfono. Donde los niños viven en una inconsciencia de la realidad y están siendo minados, están siendo programados de una manera tremenda. Un mundo donde antes se hablaba de precocidad, pero ahora lo que antes se consideraba precocidad es lo normal. Y entonces vemos un mundo lleno de inmoralidad, lleno de corrupción, lleno de pecado, y se considera normal. Y es por causa de que el ambiente en el que vivimos ahora, la inmoralidad, la corrupción que existe ahora, es simplemente terrible. Porque está escrito en el libro de Isaías, tinieblas cubrirán la tierra. Y el mundo se está llenando de tinieblas, de inmoralidad, de corrupción, de degeneración sexual, de toda clase de pecados, de materialismo. Pero también dice la palabra, pero sobre ti resplandecerá la luz. Sobre la iglesia tiene que resplandecer la luz del conocimiento, la luz del evangelio, la luz de Cristo. Pero hay que permanecer voluntariamente en esa luz. Entonces hay que enfocarse en levantarse y edificar la familia. Y eso cuesta. Y los padres se cansan, los padres nos cansamos. Llega un punto donde padres han dicho, entonces ahí ve qué haces y ahí ve cómo te va. Porque cuesta edificar la vida de los hijos. Cuando se ve la terquedad de la adolescencia, cuando se ve la necedad de la juventud, y están tomando malas decisiones, y se sabe que van por mal camino, y no oyen consejo. ¿Qué cuesta edificar la familia? ¿Qué cuesta fortalecer la unidad familiar? Pero hay que levantarse y trabajar y hacer nuestra parte para poder lograrla. Luego un círculo mayor sería el de levantarnos y edificar un ministerio personal, en el sentido, hay un llamado, hay una asignación de Dios para su vida. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que saber algo. No todos son llamados o somos llamados a ser uno de los 5 dones del ministerio, pero todos tenemos una asignación. La palabra dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo humano, todos los miembros tienen una función. No hay nada que no sirva en su cuerpo. Hasta las pestañas tienen un propósito, las uñas tienen un propósito, los miembros más pequeños, hasta su cabello tiene un propósito, los vellos de su nariz, los vellos de sus oídos, todo tiene un propósito de estar ahí. Usted tiene que tener un propósito de vida. Usted no puede vivir solamente por existir. Tiene que haber un propósito de existencia. Y en ese propósito tiene que usted levantarse, desarrollarlo. Ese propósito tiene que ver con su servicio, con su llamado, de una manera personal. Probablemente no sea algo grande, algo impresionante, algo de multitudes, pero usted puede afectar la vida de otras personas con una palabra. Usted puede afectar la vida de otras personas con su intercesión. Usted puede afectar la vida de otras personas con un consejo, con la enseñanza, con discipular a alguien. Usted puede ganar a alguien para Cristo y ese alguien se convierte posteriormente en un ministro. Usted hizo una gran obra. Usted tiene un llamado y tiene que levantarse para poder edificar su ministerio personal. Pero luego podemos hablar también de levantarnos y edificar una iglesia. ¿Y qué cuesta? Edificar una comunidad, edificar a un pueblo, edificar una comunidad fuerte.
Y podemos enfocarnos en cada uno de estos aspectos, personal, familiar, ministerio personal, o una iglesia en el sentido de un ministerio que es parte de una comunidad, y pensar, tenemos la oportunidad de levantarnos y edificar una iglesia fuerte en el centro de San Salvador. Una iglesia que sea un canal de bendición. Una iglesia donde el respaldo de Dios se manifieste, donde haya gente siendo liberada, donde haya gente recibiendo milagros, donde haya gente prosperada que está sirviendo de canal para bendecir a otros. Queremos seguir con el proyecto, y esto lo comenzamos ahora, de repartir Biblias, de regalar Biblias. Podemos comenzar un caminar de estar continuamente repartiendo Biblias allá por medio de los sugieres, para que la palabra de Dios corra. Y usted puede involucrarse en ello a través de una ofrenda para poder hacer la compra de esas Biblias y estar continuamente entregándolas y repartiéndolas, para hacer que otros vengan al conocimiento de la verdad. Podemos convertirnos en una iglesia, en una comunidad fuerte, donde la gente recibe la instrucción, recibe la enseñanza de la palabra y sus vidas son cambiadas, son bendecidas. Donde la gente diga, ese es un lugar de oración, donde Dios responde y hay milagros. Donde la gente diga, ese es un lugar de adoración. Hay un ambiente pero excelente para poder darle la gloria a Dios, y Dios ministra nuestra vida mientras estamos ministrándolo a Él. Que la gente diga, ese es un lugar de enseñanza, donde uno es afirmado, uno es establecido en la palabra, en la esperanza. Uno conoce las promesas de Dios y conoce el respaldo de Dios. Entonces podemos trabajar. Tenemos que levantarnos y edificar una congregación. Pero tiene que saber algo. El propósito al final tiene que ser darle la gloria a Dios. Usted puede y tiene que levantarse personalmente por sus propias finanzas, su propia vida, sus propios proyectos, sus propias metas y sueños, pero luego también familiarmente, pero luego también en su ministerio y en su llamado, y finalmente en una congregación o en una comunidad, pero el propósito tiene que ser darle la gloria a Dios. Nehemías estaba interesado en el pueblo de Dios. Nehemías estaba tranquilo en el palacio, pero él tenía su corazón a favor del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba sufriendo. Nehemías tenía una inclinación por la ciudad de Dios, porque era una vergüenza, era un oprobio que la ciudad del Dios verdadero, del Dios vivo, por causa del pecado del pueblo, estuviera destruida. Entonces Nehemías es el primero que se levanta. Y Nehemías va y anima a las personas para que se levanten en este verso 17. Entonces nos encontramos que existen 4 aspectos en los que yo quiero enfocarme, que son 4 áreas en las que los edificadores tenemos que tomar parte o que tenemos que considerar. Quizá podríamos llamarlo 4 requisitos para edificar. Una vez el llamado es hecho de levantémonos para edificar, el primer elemento es la determinación. Vámonos a Nehemías capítulo 2, verso 18. Nehemías les cuenta, cuando él visita a los israelitas que están viviendo en la ciudad, a los pocos que hay, Nehemías les cuenta cómo Dios lo favoreció, cómo el rey le concedió la madera, cómo Dios causó gracia ante los ojos del rey, de manera que el rey le permitiera irse tanto tiempo a la ciudad. Y dice el verso 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías los invita en el verso 17. El pueblo responde en el verso 18. Y aquí es donde está el primer requisito para los edificadores. Toda persona que quiere involucrarse en edificar, ya sea su propia vida, su familia, su ministerio personal, o ser parte de una visión, como lo estoy aplicando en las 4 áreas, ser parte de la visión de la iglesia, toda persona que quiera levantarse como un edificador, tiene que tomar una decisión. Si usted no decide levantarse, ¿quién lo va a hacer por usted? Si usted no toma la determinación de hacerlo. Vea, la palabra aquí dice al final del verso 18, ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos.
Y yo estoy esperando ver quiénes son los que van a decir, levantemos y edifiquemos el centro cristiano de fe para la gloria de Dios. Levantémonos y edifiquemos una congregación fuerte en la cual el nombre de Dios se ponga en alto y Dios se manifieste con milagros, con sanidades, con liberaciones y bendiga a la gente que está en este lugar. Pero hay que levantarse, hay que tomar la determinación, hay que tomar una decisión. Ahora piensa en este pequeño detalle. ¿Quiénes fueron los que dijeron levantémonos? Era gente que al igual que Nehemías estaban en una condición económica muy buena. Era gente que estaba disfrutando de paz, de seguridad. No. Nos vamos al verso 3 del capítulo 1 y encontramos que Nehemías está visitando a los que viven en la ciudad. ¿Y cómo están los que viven en la ciudad? Los cuales son llamados el remanente. O sea, los que quedaron de la cautividad, los que el rey no se llevó cautivos. Quedó un grupo. Estos, el remanente, los que quedaron de la cautividad en la provincia, estaban en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Quiénes son los que dicen levantémonos y edificamos? Los que estaban en oprobio, los que estaban en necesidad, los que estaban en escasez. Despiertos esta mañana. Amén. ¿Quiénes son los que dicen levantémonos y edifiquemos? ¿Quiénes son los que toman la decisión de esforzarse? Los que estaban en una condición de necesidad, de oprobio. Y esto es importante para mí aclararlo por esta razón. Mientras usted siga pensando que tiene que ocuparse de sus problemas y de su situación, usted no va a poder ver más allá y usted no se va a involucrar en algo más grande. Usted tiene que pensar que independientemente de su condición, usted se puede involucrar y es su decisión levantarse para poder edificar. Y que incluso en su propia vida, usted puede estar en una condición de limitaciones, de obstáculos, de enemigos que se han levantado alrededor suyo, pero si usted no se levanta para enfrentar a sus enemigos, no va a poder ver la victoria. Y eso fue lo que pasó con Israel cuando Goliat apareció. Ningún israelita le hizo frente. Y lo retaba cada mañana. Y estaba ahí, deme un hombre. Y ninguno se levantaba. No hay victoria mientras usted no se levanta. No hay victoria mientras usted no enfrenta a sus enemigos. Pero cuando David se levanta, Dios le da la victoria porque se fue a enfrentar al gigante en el nombre del Señor. Así que usted tiene que aprender a enfrentar sus circunstancias, levantarse, tomar la decisión. Ese es el primer requisito para edificar. La determinación. En Job capítulo 22 y en el versículo 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Mire, cuando usted tiene el respaldo de Dios, usted determina una meta, usted determina un propósito y usted lo va a alcanzar porque Dios está con usted. Pero el asunto es que usted tiene que determinarlo. Y por eso es que el diablo trabaja mucho, como uno de los elementos posteriores a examinar, trabaja mucho en el desánimo. El enemigo trata de convencerlo, es por demás que siga luchando. Es por demás que siga intentándolo. Ya le fue mal en este negocio, ya le fue mal en aquel otro. No hay oportunidad. Este país no tiene oportunidades. La edad, su profesión o la falta de profesión o la falta de experiencia. Y entonces se levantan un montón de argumentos que lo colocan a usted en una posición donde usted se da por vencido sin haber ido a la batalla. Y por eso es necesario levantarse con la convicción de que Dios pelea nuestras batallas, que Él es nuestro ayudador, que Él responde cuando clamamos a Él. Entonces la característica número uno o el requisito número uno para edificar es la determinación. Yo quiero invitarle a que se decida hoy a comenzar a edificar su vida. Comience a edificar un mejor futuro para su vida. Comience a edificar en aquellas áreas en las que usted se ha acomodado. Tiene que tomar la determinación de hacer todo lo que pueda hacer para ser un canal de bendición para otras personas. Pero es su decisión levantarse para poder edificar. En el caso de los jóvenes, que es muy común que se sientan tan desanimados, yo menciono eso a menudo porque me encuentro cada vez tanto joven desanimado. Es importante determinar
que hay que continuar y terminar la carrera y no desmayar. Aunque hayan voces que están diciendo, no te va a servir de nada ese cartón, aquí un profesional no vale nada, al contrario, hay que fortalecerse, hay que esforzarse sabiendo que los que se esfuerzan tienen que sobresalir. Y en lugar de tener esa misma mentalidad de comodidad, de conformismo, de que aquí no sirve para nada ser ingeniero, no sirve para nada ser licenciado, mejor esforzarse y ser un ingeniero sobresaliente. Ser una persona que excede el término promedio de los demás, porque nadie puede sobresalir en la mediocridad. Pero es necesario tomar la determinación de hacer las cosas mejor, de edificar, de determinar algo y que eso sea firme y seguir luchando hasta alcanzarlo. Esto es lo que dice Job en el verso 28 del capítulo 22. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El segundo requisito para edificar, hermanos, es la dependencia de Dios. Usted no puede edificar usted solo, y lo que edifique se le va a derribar, se le va a derrumbar. Nehemías capítulo 2 verso 20. Se da la plática, se dan conversaciones, pero yo voy exactamente al punto. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta fue la respuesta de Nehemías, cuando surgió un árabe por ahí, cuando surgieron algunos enemigos que se levantaron para poder hacerle burla, porque habían comenzado a mover las piedras, habían comenzado a tratar de levantar los muros. Y entonces viene esta declaración. Yo quiero que esta mañana usted trate de meterse en la historia para que usted reciba esa palabra en su corazón y usted se levante para edificar su propia vida. Se levante para edificar la familia, se levante para edificar su llamado, se levante para edificar un ministerio o cooperar en levantar un ministerio. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién prospera? El Dios de los cielos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Usted no tiene recursos, usted no tiene experiencia, usted no tiene contactos, usted lo que tiene son limitantes, usted lo que tiene es un montón de años, usted lo que tiene es fracasos, usted lo que tiene es deuda, usted lo que tiene es pérdida, pero el Dios de los cielos puede prosperarlo. ¿Alguien puede creerlo? ¿De verdad alguien puede creerlo? Él es el que levanta del polvo al pobre. Es que es su gracia, hermano. Es su misericordia. No es nuestra habilidad. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Pero vea la segunda frase. Nosotros sus siervos. Tiene que ser un siervo. Tiene que reconocer el señorío. Está viviendo bajo autoridad. Está viviendo bajo el respaldo de Dios. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Qué es lo que Nehemías le está diciendo a estos burladores? Le está diciendo, los recursos que necesitamos serán provistos por el Dios de los cielos. El Dios que creó los cielos y la tierra, Él va a proveer los recursos que necesitamos. El asunto es caminar en esa fe, en esa convicción de que Dios va a enviar los recursos, que Dios va a mover las personas, que Dios va a bendecir la obra de sus manos, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a abrir caminos donde parece que no lo hay. El problema es nuestra mente, hermano. Nuestra mente nos estorba tanto, que a veces hasta para pedirle a Dios pensamos cómo queremos que Dios haga el milagro. Y hasta le pedimos a Dios el tamaño del milagro, en lugar de dejar que el Dios de los cielos nos sorprenda. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé con tremendas cosas. O sea, tremendas cosas son cosas tremendas, hermano. Son cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, dice todavía la palabra. Entonces nosotros muchas veces nuestra mente nos estorba en nuestro caminar de fe, nos estorba en nuestra dependencia de Dios. Pero cuando aprendemos a ampliar nuestra mirada bajo el entendimiento de la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Entonces uno puede comenzar a dejarle al Señor libertad. Señor, hazlo como tú quieras. Dios puede mandarle comida con un cuervo
Amén. ¿O no lo creen? Dios puede mandarle comida por un ángel. Dios puede mandar hijos del diablo a que lo bendigan. Dios puede usar a sus hijos, a los hermanos para que lo hagan. Dios puede hacer muchísimas cosas. Usted tiene que aprender a vivir bajo esta convicción. El Dios de los cielos, Él me prosperará. Y yo, su siervo, me voy a levantar y voy a edificar. Soy su siervo. Tengo una misión. Tengo un propósito. Tengo un llamado. Estoy involucrado en algo mucho más grande que yo y es el reino de los cielos. Estoy involucrado en algo más grande que yo y es una congregación local que puede servir de bendición para miles de personas. De hecho, lo hemos sido a través del ministerio de enseñanza. Y usted con sus finanzas, con su servicio, ha sido parte de los edificadores. Porque como dije, cada uno tiene una función. Pablo habla acerca del que preside, el que reparte, los que tienen profecía, los que enseñan. Hay diversidad de dones. El asunto es que usted encuentre el suyo. Recuerdo hace años cuando yo no era pastor todavía de la congregación, que había un hermano que creo que trabajaba con una señora de muchísimo dinero, con cafetales. Y este hermano, él solo en sus ofrendas daba más de la mitad de todo lo que se reunía en todo el mes en la iglesia. O sea, imagínese usted una persona que dé más de la mitad de todo el presupuesto de la iglesia. Y este hermano me decía a mí a veces, pastor, ¿no hay alguna necesidad en la iglesia? Y yo le contaba que eran las cosas que se necesitaban. Y me decía, mire, cuando yo estaba a cargo de tomar ciertas decisiones, porque ya mencioné que yo no era el pastor en ese punto, me decía, mire, yo le voy a recordar algo. Mejor dígame cuánto necesita, pero nunca me vaya a pasar al frente. Porque si usted me da el micrófono para que yo ore, me da ataque al corazón. Si usted me da el micrófono para que yo testifique o haga algo, me van a temblar las piernas. Mejor dígame cuánto necesita. Ahorita necesito a alguien así. Cada quien según su don. Él se consideraba que era alguien que para hablar en público, cero, nulo. Pero para dar era bueno. Y hay algunos que ni para dar ni para hablar en público. Por lo menos habla en público, hermano. Lo animo a que se edifique. Lo animo a que cambie su condición. Porque usted tiene el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces hay que aprender a saber que nuestra dependencia viene de Dios, nuestra habilidad viene de Dios, nuestros recursos vienen de Dios. Si somos sus siervos y tenemos una misión, el Dios de los cielos nos prosperará. Él nos ayudará para poder cumplir con nuestro propósito. Ahora, esa dependencia de Dios, hermanos, se muestra en gran manera en la oración constante. ¿Cómo usted muestra que vive dependiendo de Dios? Hablando con Él, pidiéndole su respaldo, pidiendo su guianza, pidiendo su manifestación, pidiendo su respaldo, dándole gracias, dándole alabanza. O sea, su dependencia de Dios es literal una vida de comunicación, donde usted está esperando que Dios se manifieste. Y mire, quizás haya definitivamente, tanto en lo personal, como en lo familiar, como en lo ministerial del llamado propio, o como en lo congregacional, levantarse para edificar en esas 4 áreas toma tiempo. Pero ese tiempo de espera es un tiempo de esperar orando, pidiéndole a Dios que dependiendo de las circunstancias, Él se manifieste. Ejemplo, Nehemías oró cuando él supo que la ciudad seguía en ruinas. Nehemías oró cuando el rey le preguntó que qué le pasaba. Nehemías oró cuando se burlaron de él y de lo que estaban haciendo. Nehemías oró cuando lo amenazaron de muerte. Nehemías oró por el juicio de Dios sobre sus enemigos. Esto es bien interesante. Que la vida de un edificador tiene que ser una vida de oración. ¿Hay alguien aquí esta mañana? El segundo requisito para edificar, hermano, es la dependencia de Dios. Porque no es usted de campeón, no es como algunas personas han dicho, yo voy a levantar una iglesia. A mí, por ejemplo, me contaron el caso de una persona que puso su iglesia allá en el Puerto de la Libertad
Y él tenía los recursos, él tenía el terreno, él construyó la casa, él compró los instrumentos y él dijo, yo voy a poner una iglesia donde no le voy a pedir ni 5 a la gente. Entonces es su iglesia. Porque cuando alguien edifica a su manera, no es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Cristo es una comunidad donde servimos, donde nos involucramos, donde le damos a Dios la gloria, donde las finanzas sirven en su mayor parte para sostener el ministerio local, pero deben de servir para poder apoyar otros ministerios, para poder apoyar a otras personas. ¿Saben que cuando la iglesia nació aún tenían cuidado de las viudas? Y hay instrucciones en la Biblia para tener cuidado de las viudas. En las iglesias tendrían que haber programas continuos donde hay finanzas o recursos para sostener las viudas. Ahora, la Biblia, y Pablo ocupa tiempo en la palabra para dar instrucciones sobre eso, dice cuáles son las viudas que hay que poner en la lista. Porque tiene que haber una permanencia dentro de la comunidad, tiene que haber una identidad, tiene que haber un involucramiento. Pero luego también las ofrendas para los pobres, como se habla en Corintios. Los recursos se ocupan en diferentes direcciones. Los recursos se ocupan para poder apoyar en las necesidades de los miembros, para apoyar en las necesidades de otras personas. Entonces se necesita el poder involucrarse y no pensar como este pastor que puso la iglesia. Él se puso de pastor, él es el dueño de la iglesia, de las sillas, del equipo y de todo. Se necesita tener un cambio de mente diferente, entendiendo, dependo de Dios y mi dependencia de Dios me hace que esté buscando su guianza, su respaldo. Estoy en problemas, estoy en peligro, estoy en necesidad, clamando a Dios. Las cosas están bien, hay bendiciones, dale gracias a Dios. Continuamente, darle a Él la adoración y la alabanza, porque en lo malo y en lo bueno, Él sigue siendo Dios y Él la merece. Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es importante entenderlo. Cuando yo miro hacia atrás y pienso en las cosas que han sido hechas, como el apóstol Pablo dijo, él dice que él había trabajado más que todos los apóstoles. Pero luego corrige su enfoque en humildad y él dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando yo miro hacia atrás, veo la gente que ha sido alcanzada, la gente que ha sido tocada, los libros que han sido escritos, la bendición que ha habido para mucha gente. Recientemente firmé una autorización para que en los Estados Unidos ocupen por 10 años el material que escribí del CEN a una iglesia de los Estados Unidos. Hay un legado, hay un fruto. No sé hasta cuándo va a durar, no sé hasta cuándo va a llegar, pero no soy yo, es la gracia de Dios. Es Dios quien edifica, es Dios quien levanta, es Dios quien honra, es Dios quien bendice, es Dios quien sostiene, es Dios quien prospera, porque a Él le pertenece toda la gloria. Es Él quien edifica la iglesia, es Él quien añade lo que han de ser salvos, es Él quien da el crecimiento. Cuando alguien edifica a su antojo, a su manera, caprichosamente, carnalmente, eso se va a derrumbar. Pero lo que Dios edifica permanece. Por eso el texto, Salmo 127:1, si Jehová lo edifica, en vano trabajan los que la edifican. Hace mucho tiempo yo entendí algo. Dios nunca me dio una instrucción para poder ir a comprar un terreno y para comenzar a edificar una casa o un edificio. Tengo amigos en el ministerio, pastores conocidos, que han hecho grandes cosas, que se han metido en grandes proyectos. Pastores que con grandes dificultades, algunos hasta muriéndose, hasta con casi derrame cerebral, metiéndose en deudas para poder comprar localidades. Otros con grandes dificultades presionando al pueblo para que den. Otros con la gracia de Dios, con el respaldo de Dios, edificando grandes congregaciones y lo lograron y lo alcanzaron. Otros todavía están en el proceso. Otros tienen proyectos, pero increíbles, como el del pastor Juan Rivas, que me ha invitado también para ir en abril a Texas, donde estuve el año pasado, porque compró un terreno, pero tremendo, y tiene unas instalaciones millonarias. Pero cuando Dios edifica, la casa va a permanecer, y va a prevalecer, y se va a levantar.
Y por eso es que al diablo le interesa traer división dentro de la casa. El diablo es el que divide. El diablo es el que trae división. Y Jesús mismo enseñó eso. Una casa dividida no prevalece. El diablo trata de traer división, de traer inconformidad, como lo hizo Aarón y María en contra de Moisés. Es el diablo quien divide. Pero si Dios respalda y Dios edifica, entonces ese trabajo va a ser firme, va a ser estable. Y dice aquí el verso, en la siguiente parte del verso, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La gente puede estar preparada, puede tener recursos, puede tener estrategia, puede tener programas, pero si Dios no está involucrado, no habrá resultados. ¿Por qué? Porque la gloria siempre tiene que ser de Dios. En mi caso, yo entendí hace tiempo, Dios no me llamó a edificar una casa, Dios me llamó a edificar el cuerpo de Cristo. No sé hasta cuándo voy a llegar. Yo les he dicho muchas veces, nunca quise estar aquí. Lo he dicho muchas veces, me he querido ir muchas veces. Pero el asunto es, hay un propósito de Dios. Y en ese propósito, cuando se cumple, solamente Dios recibe la gloria. Y hay de aquel que se la quiera tomar. Hay de aquel que, como Nabucodonosor, diga, no es esta la gran Babilonia que yo creé para mi gloria. Hay de aquel que se quiera gloriar de lo que Dios ha hecho a través de él o de ella. Porque es el Señor quien edifica. Y por eso la gloria solo le pertenece a Él. Y solamente a Él. Así que yo podría morirme en paz ahorita mismo. Mañana mismo. Cualquier día de estos. Si se le antoja, nos vamos juntos. Podría morirme cualquier rato de esto. Y le digo algo. Dios no me llamó a comprar un terreno y a edificar una casa. Pastores me han dicho eso a lo largo del camino. ¿Y por qué no compro un terreno? ¿A dónde le digo yo? Allá buscando para el puerto, allá buscando para Soyapango, allá buscando para San Marcos. ¿Y usted cree que la gente se va a ir para un terreno? O sea, el asunto no es tan solo de agarrar el camino y una actitud caprichosa, es bajo la guianza de Dios. El campamento en el tiempo del Antiguo Testamento se movía cuando Dios decía que había que moverse. No era que Moisés decía, miren muchachos, aquí está muy caliente, vámonos. Y en otro lugar estaba más caliente. No, era cuando la nube se movía. Es cuando Dios se mueve que la iglesia se mueve. Es cuando Dios habla que la iglesia se mueve. Y por eso usted tiene que estar atento a oír la voz de Dios, no la voz del diablo. Amén, iglesia. Tiene que estar atento a saber a quién está oyendo. Para que Dios sea su respaldo. Para que haya bendición en lo que hace. Porque usted puede hacer muchas cosas, al final no van a valer nada. Entendí esto también hace mucho tiempo. Si uno se mete en un ministerio donde Dios no lo ha llamado, no van a haber frutos. Y si acaso hay fruto, va a pasar lo que pasó con Abraham. Abraham engendró a Ismael en la carne, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y Dios reconoce solamente lo que Él ha establecido, que se hará la luz. Y Dios le ha dado promesa a Abraham con respecto a Isaac. Y eso tiene una aplicación en cuanto a lo que hacemos. Lo que usted hace por fe, en obediencia a Dios, Dios lo reconoce y Dios lo recompensa. Pero lo que usted hace en desobediencia a Dios, Dios no lo reconoce. Y por esto cuando habló con Abraham le dijo, dame tu hijo, tu único. Y ya tenía dos. Porque Dios no reconoce lo que hacemos en la carne. Si usted va a hacer algo en la carne para gloriarse, para exhibirse, como hizo Ananías y Zafira, se va a morir. Si usted hace cosas en la carne, usted va a tener problemas con Dios. Porque Él es el que edifica la iglesia. Y ahí es bien importante estar establecido. Si Jehová no edifica lo que usted está edificando, por gusto lo que usted está haciendo. Pero si el Señor está con usted, Él va a recibir la gloria. A Él le pertenece toda la alabanza. Tercer requisito para los edificadores o para edificar, hermanos, la voluntad. Usted ya tomó una decisión. Usted ya está dependiendo de Dios. Ahora, número 3, la voluntad. Nehemías capítulo 4, verso 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Considere lo siguiente. Las murallas de las ciudades eran altas, probablemente como de esa altura. Y recuerde que estaban destruidas. Y dice que llegaron hasta la
mitad. O sea, faltaba todavía la mitad. La ciudad no estaba segura. No había la posibilidad de habitar la ciudad confiadamente, porque las murallas estaban terminadas hasta la mitad. Pero mi enfoque en el tercer punto de lo que son los requisitos para edificar, y es la voluntad de los edificadores, es que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo es causado por un propósito. Recuerdo yo cuando el obispo Don Horton, hablando con mi hijo mayor, que no quería continuar estudiando, le dijo: ven hijo, sentate, le dijo. Platiquemos. ¿Cuántos años tendrías que estudiar? Le dijo, para poder salir de una carrera. Tantos años, le dijo. ¿Y cuánto crees que podría ganar al coronarte de esa carrera? Pues ahorita los sueldos para esa profesión andan como en tanto, le dijo mi hijo. Ajá, le dijo. Y has considerado que a medida que el tiempo transcurre, obviamente los sueldos se aumentan, y entonces no puedes hablar de que, si hacemos cuenta ahorita de 20 años por ese sueldo, mira cuánto sale, hicieron cuentas, un montón de miles. Pero considerando que van a haber incrementos con los años, entonces mira, pongámosle un tanto de incremento, mira cuánto sale. Ahora, no vayas a estudiar. ¿Cuánto vas a ganar? Tanto, le digo. Multiplicarlo por 20 años. ¿Cuánto sale? Un chorrito. Ahora, consideramos que el sueldo mínimo lo aumentan cada vez en cuando un tantito. Pongámosle un tantito. Entonces le pusieron un tantito. ¿Cuánto va a ser en 20 años? Tanto. Mira la diferencia. Ahora, no hablemos de 20 años, hablemos de 40. Viviendo 40 años como profesional, ¿cuánto vas a producir? Viviendo 40 años como obrero, ¿cuánto vas a producir? Y mi hijo se quedó sorprendido. Así me facilito le enseñó. Que había una lógica, había un beneficio, había un propósito. Y el ánimo, hermano, tiene que ser causado por ese propósito, por ese beneficio que se puede alcanzar. Así que cuando usted determine algo, tiene que tomar esa determinación de que va a seguir con su voluntad firme en alcanzar aquello, y con su ánimo, así como estos tuvieron ánimo para llegar hasta la mitad, ocupe su ánimo para llegar hasta el final. Que su propósito sea su motivación. Lo que usted quiere alcanzar tiene que ser su motivación. Hay casos en que es lo contrario, no es personal. Por ejemplo, hay madres que han dado su vida, se han sacrificado. Un ejemplo así bien literal: una madre haciendo tortillas, quemándose su vientre, quemándose las manos, quemándose su cara, para poder sacar a su hijo profesional. ¿Pero cuál era su motivación? Sacar a su hijo de la miseria. Que su hijo no viviera en la condición en la que ella fue criada. Que su hijo disfrutara la vida de una mejor manera que la infancia o la vida que ella tuvo. Y ese propósito es la motivación, fue la motivación para esa madre. Para seguir quemándose las pestañas, para seguir quemándose la cara, para seguir quemándose las manos, porque tenía un propósito: ver a su hijo bendecido, ver a su hijo levantado, sacar a su hijo como profesional. Los propósitos son los que nos motivan. Y usted tiene que establecer propósitos en su vida. Mire, no viva así como esa gente que, ay, estoy aburrida. Póngase a orar, vaya a evangelizar, lea la Biblia, haga algo. Porque hay gente que, no sé cómo la gente puede ocupar su vida para aburrirse, habiendo tantas cosas que puede hacer. Aprenda algo, aunque sea vaya a correr, pero haga algo. Hay gente que está desperdiciando su vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Que de repente un día despertamos y estamos viejos. ¿Cuántos dicen amén? Todos ustedes. Ok. Entonces, de repente nos despertamos y estamos viejos. Y decimos, ¿y dónde dejé la vida usted? ¿Y en qué se me pasó la vida? ¿Saben? Y esto para los jóvenes. Cuando somos jóvenes no tenemos esa proyección de que la vida está comparada en la Biblia como la neblina, está comparada como la flor del campo, que el viento viene y la hace desaparecer. Y se nos van las fuerzas, y se acaba la belleza, y se acaban las habilidades, y buscamos los lentes y los tenemos en la cabeza. O como alguien que me contaba un chiste ayer, me acaban de hacer reír dos mujeres, me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. Mi papá andaba con él. Que la mujer me dice,
agarré el teléfono así, y mi teléfono, ¡ay! Y mi teléfono. Y la otra va a tocarse y buscarse, y la mujer tenía el teléfono en la mano. Se acaban, hermano, las facultades, nos perdemos, nos desubicamos. Entonces, jóvenes, la vida se pasa, pero así. Y tienen que tener propósitos, tienen que tener metas, y tienen que tener la voluntad, tienen que tener el ánimo para edificar sus vidas, edificar su llamado, edificar una familia y edificar un ministerio, apoyar la edificación del ministerio. El llamado divino es a esforzarnos, hermanos. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dios anticipando que siempre van a haber problemas en nuestra vida, porque en el mundo tendremos aflicciones. Dios anticipándose. Cuando el pueblo iba a salir de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida, Dios sabía el camino por donde Él mismo los iba a llevar. ¿Cuántos saben que Dios ya sabe sus problemas antes de que usted los enfrente? ¿Y cuántos saben que Dios sabe dónde está la salida? Él es fiel y nunca nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. ¿Cuántos saben que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocarnos? El diablo no puede hacer todo lo que él quiere. Si el diablo pudiera, me hubiera matado cuando yo estaba niño. Me hubiera matado, me han puesto la pistola varias veces en la cabeza. Nos han puesto la pistola, un día íbamos con Gustavo, que por cierto está aquí esta mañana, nos secuestraron, íbamos para Agua Viva, me pusieron la pistola en la frente, me pusieron la pistola aquí, a punto de disparar. Si el diablo pudiera hacer lo que él quiere hacer, yo estuviera muerto. Si el diablo pudiera hacer todo lo que él quiere hacer, yo no estaría aquí. Pero es el Dios de los cielos quien sostiene, quien levanta. Es el Dios de los cielos quien llama. Es el Dios de los cielos quien nos prospera. Es el Dios de los cielos quien nos defiende cuando esperamos en Él. Pero es nuestra responsabilidad esforzarnos. ¿Sabe que en esa experiencia, Gustavo estaba con nosotros, Pastor Emilio y su esposa Estelita, íbamos 5 en una Nissan Estanza. Se nos metieron 4 individuos, íbamos 9 amontonados en ese carro. Fue una experiencia terrible. Hablaban de violar a las mujeres, nos robaron todo y nosotros íbamos orando. Y yo oraba, Padre, que se apague el carro, Señor, haz algo, que se atrabe, que se le pinche una llanta. Y Dios no respondió. Fue horrible. Nos dejaron amarrados como garrolos, literalmente. Nos dejaron tirados en el monte, con las manos atadas atrás, y así boca abajo, a los 5. Fue terrible. Y Dios no hizo nada. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo? Nos dio la fortaleza para enfrentar la muerte. Y nos guardó de la muerte. Y ocupó al ministerio de enseñanza de Agua Viva, porque para allá íbamos. Para bendecirnos en abundancia, porque todo lo que nosotros perdimos, relojes, dinero, grabadoras, lápices, cámara y todo un montón de cosas, nos fue devuelto. Y nosotros regresamos de ese viaje, regalando relojes, porque nos dieron tantos relojes que había que compartirlos. Hasta el día de hoy yo tengo un par de relojes de los que me dieron. Y todavía tengo un juego de portaminas y de bolígrafo con un enchape de oro que me dieron. Porque hermano, a veces nosotros no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Pero usted tiene que aprender a vivir como Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me mate, voy a esperar en Él. Usted tiene que aprender a vivir con este pensamiento. No entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Usted tiene que aprender a vivir en esa dependencia de Dios. Y saber que Dios tiene el control de todo. Y que usted va a llegar hasta donde Dios diga que usted llega, no cuando el diablo dice que usted llega. Amén. Es importante entender que Dios nos llama a levantarnos, esforzándonos. Esfuércense, dice Deuteronomio 31, verso 6, y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Pero ¿quién es el responsable de esforzarse? Es el edificador, es usted. Usted tiene que esforzarse. Esa es la tercera característica o requisito de un edificador. El poder determinarse en esa voluntad. El pueblo tuvo ánimo, tuvo voluntad. Y luego encontramos en Nehemías capítulo 4, verso 21, que va a ser necesario un esfuerzo continuo. Nehemías capítulo 4, verso 21. Escuche lo que dice.
Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Oyó eso? Trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, desde el nacimiento del sol, 6 de la mañana, hasta que salían las estrellas, 8 de la noche, 7 de la noche. Estaban ocupados en la obra, estaban trabajando. Tenían una disposición hacia el esfuerzo, con un horario extendido. Como cuando a usted le dicen en el trabajo, ¿verdad?, que no va a trabajar 8 horas, sino que son 10 horas. De 6 a 6 ya son 12, de 6 a 8 son 14 horas. Y usted termina cansado, y todos los días así. Pero no todo termina ahí. Verso 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Qué? Que vaya a trabajar y después venga a la iglesia, me está diciendo. Que después del trabajo venga el miércoles. Que venga a orar el lunes, me está diciendo. Si estoy cansado. Leamos. Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ok, está muy cansado para venir a orar el lunes porque le queda muy lejos. Está muy cansado para congregarse entre semana el miércoles, porque definitivamente el tráfico y tantas cosas no vale la pena. Ok, pero si supiera que en su colonia se andan metiendo los ladrones, se tuviera que estar desvelando. Y no dormiría a gusto. Y ahí pasar, afanado, afligido. Medio pasa un gato, ¡ay, viene! Oye otro ruido volviendo, ¡ay, viene! Desvelándose, sufriendo, porque le van a robar. ¿Sabe que nosotros a veces no valoramos las cosas espirituales como deberíamos? Y pecamos de esa manera. Pero no todo termina ahí. No está hablando únicamente de trabajar desde la salida del sol hasta la noche. Ahora se le agrega que trabajen de día y de noche vigilando. Que trabajen de día y en la noche que se olviden del descanso. Que sigan en un turno sirviendo. Verso 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oiga eso. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto significa estar siempre listos para la defensa ante el ataque del enemigo. Porque ellos vivían, según la narración de todo el capítulo, enfrentando diferentes áreas de oposición. Y una de ellas era intentos de matarlos. Y por eso Nehemías llegó a un punto donde oró a Dios, le puso espadas en las manos a los trabajadores y dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Ahora eso espiritualmente significa, hermano, trabaje, pero siempre tenga la espada a la mano. Siempre tenga la palabra de Dios a la mano. Sí, esfuércese, haga lo que tiene que hacer en lo natural, pero dependa del recurso espiritual que es la palabra de Dios. Siempre tenga la espada a la mano. Ahora entonces aquí, ellos han enfrentado el peligro, la amenaza de muerte. Y por eso es que ahora ellos viven sin quitarse el vestido. O sea, si iban a descansar, se acostaban con ropa y listos con la espada. Y se levantaban a comer, a sus actividades, al trabajo, vestidos y listos, y siempre con la espada. Atentos. Porque cuando estamos en guerra, hermano, cuando sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hay que estar atentos. No como los vigilantes ahora. ¿Usted se da cuenta, verdad? No estoy hablando de los del CCF. No, eso solo se ponen a platicar allá abajo. No, de lo que le quiero hablar es lo tanto en el teléfono. Una mano en el teléfono y la otra así tocando cerveza el fusil, ¿verdad? Pero no están vigilando. Están tan desubicados. La Biblia dice que tenemos que velar. Y velar no significa hacer vigilias.
Significa estar atentos, estar despiertos, estar observando qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en el mundo espiritual, estar despiertos a nuestra realidad, a los peligros que hay alrededor, para poder reaccionar, para saber cómo actuar. Nehemías estaba listo para la defensa. Nehemías tenía gente esforzada que trabajaban desde que salía el sol hasta que salían las estrellas. Gente que era tan esforzada que trabajaban de día en la obra y en la noche estaban vigilando no fuera que llegaran los enemigos y los mataran. Si usted lee el libro de Nehemías se va a dar cuenta de todos los peligros. Parte de la oposición que él enfrentó fue que hasta lo quisieron matar a él. Parte de la oposición era que querían matar a todos los edificadores y detener la obra. Eso es lo que dice el capítulo 4, verso 11. Nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay un enemigo que quiere impedir que usted edifique. Hay un enemigo que quiere impedir que usted se edifique. Hay un enemigo que quiere impedir que usted encuentre su llamado. Hay un enemigo que quiere destruir su familia. Hay un enemigo que quiere destruir el pueblo o la iglesia de Dios. Hay un enemigo que se levanta en contra de los edificadores. Y estos enemigos dijeron, entremos en medio de ellos y los matamos y hacemos cesar la obra. El diablo siempre va a tener la intención de matar a los edificadores, de detener la obra con enfermedades, con necesidades. Porque si el diablo logra destruir o detener a los edificadores, detiene la edificación. Y por eso es que hay que estar atentos. El diablo va a querer traer destrucción. Mientras Dios quiere usar a su pueblo para bendecir, para edificar, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y ahí es donde es bien importante que nosotros continuemos dependiendo de Dios, que es parte de las características fundamentales de un edificador. Sabiendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Póngase de pie y oramos sobre esto. Que el Señor nos ayude para poder hacer lo que Él quiera que hagamos. No lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él nos ha llamado a hacer. Oramos, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres el que da la vida, el aliento y todas las cosas. Tú eres nuestro sustentador, nuestro ayudador. A ti te pertenece la gloria, el honor, la alabanza, las acciones de gracias por los siglos de los siglos. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. La iglesia te pertenece. Es tu iglesia. Tú la edificas. Tú añades lo que han de ser salvos. Tú eres el que da el crecimiento. Oramos, Padre, por tu respaldo, por tu ayuda, por tu guianza, por tu manifestación. Sé tú, Señor, revelando tu palabra, revelando tu voluntad y propósito. Sé tú obrando, Señor, levantando a los edificadores, trayendo a los edificadores. Sé tú, Señor, obrando en medio de la iglesia, defendiendo, bendiciendo, prosperando, Señor, usando a cada uno de acuerdo a tu propósito, de acuerdo al llamamiento. Sé tú, Señor, bendiciendo la obra de las manos de tus hijos. Sé tú, Señor, dirigiendo las acciones, las decisiones a la gloria tuya. Sé tú, Dios, hablando al corazón de hombres, de mujeres, de jóvenes, para que entendiendo su llamado puedan levantarse como canales de bendición, como instrumentos para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Que sea desbaratada toda maquinación del diablo, toda trampa, toda obra perversa, para causar división, para detener la obra. Sé tú, Señor, bendiciendo la vida de tus hijos, de tus hijas en este lugar. Sé tú, Señor, obrando. Sé tú, Señor, estableciendo tu propósito, que tu voluntad sea hecha, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Da gloria a tu nombre. Revélate en la vida de los jóvenes. Revélate en la vida de mujeres. En la vida de hombres, Señor. Que puedan levantarse con autoridad y con tu respaldo para poder cumplir con su propósito, con su llamado y darte a ti la gloria, darte a ti la honra, darte a ti la alabanza que tú mereces. En el nombre de Jesús oramos, Señor.
Aleluya. Gracias, Señor. Damos la gloria, la honra a ti. Oh, te exaltamos. Bendito Dios. Gloria, Señor. Vamos a orar para poder consolidar las ofrendas y diezmos. Y quiero pedirle a Manuel, nos movilizamos ahorita con la mesa por acá, de son y todas las cosas para. Mientras ustedes preparan eso ahí, hay un par de cositas que quiero hacer. Mientras preparan los hermanos para distribuir pastel.